Buenos días compañeras y compañeros, profesor Patricio Rojas. El día de hoy vamos a presentar el texto La distorsión del yo en términos del ser verdadero y falso de Donald Winnicott. Los integrantes son Valentina López, Ignacia Salinas y Tomislav Goich. Donald Winnicott nació en Plymouth, ciudad del condado de Devon, Inglaterra. Tras la disputa sobre el tratamiento psicoanalítico entre Klein y Anna Freud, Winnicott se opone a ambas y decide ser independiente de ellas, creando el Grupo Independiente, cuyos principales aportes teóricos serían sobre el desarrollo emocional primitivo. Aquí enfatiza la existencia de una tendencia a la integración, a desarrollarnos emocionalmente, tomando en cuenta la relevancia del ambiente, es decir, la madre y sus funciones tales como el holding, handling y presentación del objeto. Dicha obra queda expuesta en 1945. Fue además presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica entre el 56 y el 59, y nuevamente entre el 65 y el 68. Finalmente muere a causa de un ataque cardíaco el 25 de enero de 1971. Comienza examinando la historia del concepto del self. Este término no es nuevo y aparece en distintas formas en la psiquiatría descriptiva, en religiones e incluso en pensamientos filosóficos. Además plantea un desafío teológico para el psicoanálisis a través de diversas interrogantes. De modo, la idea de un self falso proviene de los pacientes y puede apreciarse en las primeras formulaciones de Freud la vinculación entre la división de un ser verdadero y falso, ya que éste posee una parte central y dotada de energía por los instintos, o por lo que Freud denominó sexualidad pregenital y genital. Por otro lado, una parte hacia afuera, es decir, en contacto con el mundo. Contribución personal. A través de la experiencia, Winnicott reconoce que los pacientes dependientes o en regresión profunda pueden enseñarle al analista sobre la infancia temprana, más de lo que podría aprender en la observación directa con el infante e incluso más que en el contacto con madres relacionadas a los infantes, debido al contacto clínico con las experiencias normales o anormales de esta relación. Contribuye además a la teoría analítica profesional, puesto que estas transferencias son regresiones a la forma de relación madre-infante. Por otro lado, la experiencia clínica en el campo de la psiquiatría del adulto puede tener en un psicoanalista el efecto de introducir una brecha entre su evaluación del estado clínico y su comprensión de la etiología, ya que es imposible conseguir una historia confiable de la infancia mediante el paciente psicótico, la madre u otros observadores. Los pacientes analíticos que hacen regresión a una dependencia importante de la transferencia llenan esta brecha revelando sus expectativas y necesidades en las fases dependientes. Winnicott aclara que cuando se habla de satisfacciones de las necesidades del infante, no habla de satisfacciones de los instintos, debido a que estos aún no están introyectados, no están definidos como internos, sino más bien pueden sentirse tan externos como un trueno de golpe en la psiquis. De modo que el yo del infante reúne fuerzas y como consecuencia se acerca a un estado donde las exigencias del ello son sentidas como propias y no externas. Tras esto, la satisfacción del ello pasa a fortalecer el yo o al ser verdadero. El problema está cuando las excitaciones del ello pueden ser traumáticas y el yo aún no es capaz de incluirlas ni absorber los riesgos y frustraciones al no convertir en realidad la satisfacción del ello. Por ende, de este proceso va a depender la evolución del yo. Organizaciones del self falso. En un extremo, el self falso se vuelve real, es decir, se presenta a sí mismo como el verdadero. No obstante, empieza a fallar en las relaciones de vida, de trabajo y amistades cuando en situaciones se espera una persona total y no una parte de ella. En el extremo inferior, el self falso defiende al self verdadero, y este está reconocido como un potenciador que le permite tener una vida secreta. El self falso está a la luz en función de proteger la integridad del self verdadero. Más allá de la salud, el self falso busca las condiciones que le posibilitan el reconocimiento de méritos del self verdadero. Cuando el self verdadero queda expuesto, se debe organizar una nueva defensa, y eso conduce al suicidio, es la aniquilación total del self. Aún más allá de la salud, el self falso se basa en identificaciones de otros, y en la salud, el self falso constituido por una actitud cortés y bien educada, no dice las cosas con franqueza y sinceridad, renuncia a la omnipotencia y al narcisismo primario, ya que gracias a eso se gana un lugar en la sociedad que con el verdadero self no se podría haber ganado. La mente y el self falso. La ligación entre un intelecto alto y la organización del self falso se traduce como una mente sede del self falso, en favor de su creación y se desarrolla una disociación de la actividad intelectual y la existencia psicosomática. La anormalidad doble, el self falso organizado para ocultar el self verdadero y el intento de resolver algo personal con el intelecto, lleva a un exitoso académico a tener angustias por la falsedad que siente de sí mismo. Etiología. ¿Cómo se desarrolla? El psicoanálisis toma interés sobre estos conceptos por el estudio de cómo se desarrolla el self falso al principio, en la relación madre e hijo, y lo más importante, cómo el self falso no se convierte en un rasgo significativo en el desarrollo normal. Winnicott señala tres factores importantes en la etiología del falso self. Se debe tomar en cuenta la conducta y actitud de la madre, ya que en esta etapa hay una dependencia real y casi absoluta. No es posible referirse a lo que sucede exclusivamente desde solo el infante. La búsqueda etiológica del falso self da lugar a las primeras relaciones objetales, es decir, la madre. El infante está casi permanentemente no integrado y nunca integrado totalmente. No hay una línea clara donde se diferencia él y la madre, debido a que la madre sostiene al infante tanto física y permanentemente en un sentido figurado. El gesto o impulso espontáneo es la fuente del self verdadero,
y este se expresa hacia los cuidados de la madre. De este modo, aquel gesto significa la potencialidad del self verdadero. La parte de la madre. Winnicott compara ambos extremos del rol de la madre. Por un lado, la madre es suficientemente buena y por el otro lado, la que no es suficientemente buena. La primera se caracteriza por ser capaz de otorgar satisfacción a la omnipotencia del infante, al mismo tiempo que le da sentido. Esta satisfacción debe suceder de manera repetida. Gracias a esto, el ser verdadero empieza a tener vida, ya que le cede fuerza al yo débil del infante mediante la instrumentalización por parte de la madre en cuanto a las expresiones omnipotentes de este último. Por otro lado, la madre que no es suficientemente buena no es capaz de instrumentar la omnipotencia del infante, de modo que repetidamente falla en dar satisfacción al gesto de la criatura. En lugar de ello, es reemplazada por su propio gesto, el de la madre, el cual adquirirá sentido según la sumisión del infante. Esta sumisión es la etapa más temprana del ser falso y corresponde a la ineptitud de la madre para sentir las necesidades del bebé. El autor afirma que el ser verdadero adquiere un mínimo de realidad únicamente como resultado del éxito repetido de la madre en dar satisfacción al gesto espontáneo o a la alucinación sensorial del infante. Si la adaptación de la madre es suficientemente buena, en consecuencia el infante empieza a creer en la realidad externa que aparece y se comporta como arte de magia, que además actúa de tal manera que no choca con la omnipotencia del bebé. El ser verdadero, por lo tanto, se caracteriza por tener espontaneidad y los acontecimientos del mundo que lo han acompañado. Gracias a esto, el infante puede empezar entonces a disfrutar de la ilusión de la creación y el control omnipotente, para posteriormente ser capaz de reconocer el elemento ilusorio, o sea, el hecho que está jugando e imaginando. El autor afirma que la espontaneidad y la alucinación del infante está la base del símbolo y también del objeto externo creado y catequizado. El autor afirma que la espontaneidad y la alucinación del infante está la base del símbolo y también del objeto creado y catequizado. Esto sucede porque entre el bebé y el objeto hay algo que interviene, una sensación, y en medida que esta última es capaz de conectar al infante con el objeto parcial materno, se establece la base de la simbolización. El segundo caso ocurre cuando la madre es incapaz de adaptarse a las alucinaciones e impulsos espontáneos del infante, es decir, no es suficientemente buena. Esto tiene como consecuencia que no se lleve a cabo o se interrumpa el proceso para el uso de símbolos. Cuando la madre no ha sido capaz de adaptarse para ser suficientemente buena, el infante no muere físicamente, pero se aísla. En la práctica vive, pero de un modo falso. El bebé, por lo tanto, protestará por ser forzado a vivir una experiencia falsa, lo cual se manifiesta en el cuadro clínico como irritabilidad general y perturbaciones de la alimentación. En este segundo caso, el infante es seducido a ser sumiso. El ser falso surge como recurso complaciente que reacciona a las exigencias ambientales, en donde la criatura parece aceptarlas y puede llegar a un aspecto de realidad. De esta manera, el niño crece para ser exactamente como el ambiente o quien domina este último quiera que sea. En los casos más extremos de desarrollo del ser falso, el verdadero está tan oculto que la espontaneidad no es un rasgo de las vivencias del infante, más bien es la sumisión con la imitación como especialidad. Por lo tanto, el punto de origen del self falso es una defensa contra lo impensable, contra la explotación del self verdadero, que daría por resultado su aniquilación. La aniquilación surge cuando el self verdadero es explotado en función de una madre que fue buena y mala de manera atormentadora y regular. Para explicar el origen del self verdadero, Winnicott se refiere a la identificación que tiene la madre con el bebé en el vientre, la cual evoluciona a lo largo del embarazo, hasta alcanzar su culmine en el parto, para posteriormente irse extinguiendo paulatinamente. Es gracias a esta identificación y a la función materna esencial que le permite a la madre conocer las más tempranas expectativas y necesidades del infante para satisfacerlas adecuadamente. En virtud de esta identificación, la madre sabe cómo sostenerlo, holding, de modo que la criatura empieza existiendo y no reaccionando. Este es el origen del self verdadero, el cual no puede concebirse sin la relación especializada de la madre, relación la cual Winnicott la describe con una palabra: devoción. El ser falso tiene que equilibrarse con la formulación de lo que se denominaría ser verdadero. En etapas más tempranas, el ser verdadero es la posición teórica de lo que proviene el gesto espontáneo y la idea personal, siendo este gesto el ser verdadero en acción, y solo este puede ser creativo y sentirse real. Mientras que el ser verdadero se siente real, la existencia de un ser falso genera una sensación de realidad o futilidad. El ser verdadero surge de los tejidos y la función corporal, incluso de acciones del corazón y la respiración. Se vincula directamente con la idea de un proceso primario, y al principio es esencialmente no reactivo a los estímulos externos, sino primario. La idea de un ser verdadero se justifica principalmente para tratar de comprender el ser falso, porque se reduce a reunir los detalles de la experiencia de estar vivo. Progresivamente, el grado de refinamiento del infante llega a un punto en que decir que el self falso oculta la realidad interior del infante es más correcto que decir que oculta el self verdadero. De este modo, Winnicott establece que hay una realidad interna individual de los objetos que corresponde a una etapa posterior al concepto de self verdadero. El self verdadero rápidamente se complejiza y se relaciona con la realidad externa mediante procesos naturales. El infante se vuelve capaz de reaccionar a los estímulos sin trauma, ya que el estímulo tiene una contraparte en su realidad interior, psíquica.
Así, el infante explica todos los estímulos como proyecciones, pero esta etapa no necesariamente se alcanza, puede alcanzarse parcialmente o alcanzarla y luego perderla. Al alcanzarla, conserva la sensación de omnipotencia al reaccionar a los estímulos ambientales. En cada nuevo periodo de la vida donde el ser verdadero no ha sido interrumpido de manera grave, se va fortaleciendo esta sensación de ser real junto a una capacidad creciente del infante para tolerar dos conjuntos de fenómenos. Por un lado, las rupturas en la continuidad del vivir del ser verdadero y por el otro, experiencias reactivas o del ser falso, relacionadas con el ambiente sobre una base de sumisión. El equivalente normal del ser falso. El infante desarrolla una organización del yo adaptada al ambiente, lo cual solo ocurre si antes el ser verdadero se ha convertido en una realidad viva, gracias a la adaptación suficientemente buena de la madre a las necesidades vivas del infante. Si bien tanto en el ser falso como en el verdadero hay un componente de sumisión, en este último se distingue por la capacidad de obedecer y no quedar expuesto, pudiendo alcanzar la capacidad para llegar a soluciones de transacción. Por su parte, el equivalente del ser falso en el desarrollo normal del infante es que puede convertirse en el niño en una actitud social, es decir, algo adaptable. Los grados del ser falso. Según lo descrito anteriormente, podemos dar cuenta de la existencia de un alto o bajo grado de defensa por parte del self falso, el cual oscila entre el aspecto cortés y saludable del self y el falso self sumiso que en realidad está escindido y que erróneamente se toma por el niño total. Winnicott destaca que esta defensa del self falso constituye la base de cierto tipo de sublimación, como cuando el niño madura y se convierte en actor, el cual tiene dos roles posibles: actor, quien puede ser ellos mismos, o quienes solo son capaces de interpretar papeles en función de la aprobación o expectativa ajena. Es necesario destacar que en donde el self posea un aspecto sumiso, pero que a la vez es capaz de existirse creativo y además espontáneo, el infante tiene capacidad para usar símbolos. El autor destaca que, en este sentido, la salud está estrechamente ligada a la capacidad para vivir en un ámbito intermedio entre el sueño y la realidad, la vida cultural. Por otro lado, cuando existe un alto grado de escisión entre el self verdadero y el falso que oculta el anterior, encontramos una escasa capacidad para el uso de símbolos, acompañado de una pobreza de la vida cultural. Consecuencias para el psicoanalista. En primer lugar, el analista debe ser capaz de reconocer que en el primer análisis de una personalidad falsa solamente puede hablar sobre el ser verdadero al ser falso del paciente. En segundo lugar, el punto de transición, que es cuando el analista empieza a entrar en contacto con el ser verdadero, debe haber un periodo de dependencia extrema. Esto porque le da al analista la oportunidad de asumir la función de ser falso. En lugar que no se encuentren preparados para satisfacer las necesidades de los pacientes que se vuelven dependientes, debe tener suma precaución de escoger casos entre los que no haya ningún tipo de ser falso. Winnicott destaca que en la experiencia clínica encontramos que se progresa más reconociendo la no existencia del paciente que mediante un trabajo prolongado sobre las bases de los mecanismos de defensa del yo. El ser falso del paciente puede colaborar indefinidamente con el analista en el análisis de las defensas como poniéndose de parte de él. La única manera de detener esta tarea infructuosa consiste en que el analista señale y especifique la ausencia de cierto rasgo esencial. De esta manera, el autor concluye que el ser falso es capaz de engañar al analista si éste no advierte que el ser falso, por bien emplazado que esté, carece de algo, y ese algo es el elemento esencial de la originalidad creativa. Conclusión. La función del ambiente y sobre todo de la madre suficientemente buena será vinculante a la hora del desarrollo psicosomático del infante, por cuanto de ello dependerá la capacidad de simbolizar, imaginar y jugar que éste logre alcanzar. Es importante destacar que el falso self no es producto de una madre que no es suficientemente buena, sino que éste surge como mecanismo de defensa del self verdadero. Sin embargo, no todo falso self es normal, pudiendo llegar en algunos casos como un componente patológico y de mucha angustia para el paciente. Dependiendo si la madre fue suficientemente buena o no, el niño será capaz de simbolizar, o en caso contrario, de aislarse y vivir una falsa realidad. En conclusión, el self falso pareciera ser esa muñeca rusa que de a poco va mostrando el self verdadero, y si solamente existen las condiciones ambientales necesarias para esa gran revelación. Por ende, es esa coraza que nos protege, pero que si se deja mucho tiempo cerrada nos aísla de nuestro verdadero ser, de la realidad y de la vida cultural. Muchas gracias por su atención.